Gracias damos al Señor y podemos decir amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora que estuvimos allá en San Antonio, le decía a los hermanos, ¿quiénes tienen gozo? Amén, amén, por ahí. Le decía yo, ok, otra vez, ¿quiénes tienen gozo? Y ya subieron, amén. Le digo, ustedes no conocen allá la iglesia en Mezquite. Porque cuando no me dicen un buen amén, no empezamos. ¿Verdad? Amén. Gloria sea a Dios. No, nos gozamos mucho, el Señor está haciendo grandes cosas, se está moviendo como Él quiere. A mí eso es algo que me encanta, me gusta mucho, que Dios se mueve como Él quiere, no como nosotros deseamos. Muchas veces nosotros queremos tener a Dios como una marioneta, ¿verdad? Moverle los hilos. A ver, Señor, ahora bendice, ahora, Señor, multiplica, ahora, Señor. No, el Señor no lo hace. Escucha nuestra oración, pero tenemos nosotros que llegar al punto de dejarle a Él hacer las cosas como Él quiere. Porque cuando nosotros queremos o queremos mover a Dios, Dios lo que hace es decir, ok, bueno, pues adelante, hazlo tú. Pero Dios tiene algo que es tremendo, que es, dice, yo voy a hacer las cosas más allá de tu expectativa. Voy a bendecirte mucho más allá de lo que tú aún puedes esperar. Por eso me encanta el versículo que dice, cosas que ojo no vio, ni ha llegado a oído, ni ha subido aún al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que nosotros podemos estar y entrar, como dicen los salmistas, los que han puesto esto en alguna canción, dice, entrar en su río de adoración. Es importante que nosotros entremos en su curso, en ese mover precioso que Dios está haciendo. Porque cuando entramos allí, nosotros vamos a ver cosas increíbles, unas maravillas que no tienen igual. Me recuerda mucho, ahora que estuve viendo algunas cosas en el canal de ciencia, en el canal de Geografía Nacional, estaban hablando precisamente del descubrimiento del Cañón del Colorado. Dice que en su viaje al oeste, la gente que empezó primeramente los que van adelante descubriendo y después todos los que venían atrás para llegar y poblar toda esa área, dice, se encontraron de repente con este cañón y dice, era tan vasto, tan increíblemente grande y extenso que pensaban que no se podía ir al otro lado. Ya después con el tiempo descubrieron que sí, pero un pequeño río y bastante tiempo, bastante aire y lluvia y todo esto cavó toda esa inmensidad de terreno que ahora nosotros conocemos como el Cañón del Colorado. Y el Cañón del Colorado es una de las maravillas con las cuales Dios te sorprende. Ellos no esperaban ver. No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez aquí a Amarillo, Texas, y hay un pequeño cañón, y mayormente tú ves las fotografías y piensas que son montañas. Lo que pasa es que estás metido en un agujero, y lo que estás viendo en las fotografías es desde abajo hacia arriba. Por eso parece que hay montañas, en realidad es un hueco, ¿verdad? Que tiene ahí. Bueno, el Cañón del Colorado es lo mismo, es una planicie que fue cavada por erosión y todas estas cosas. Si tú te has maravillado con lo que es este lugar en Amarillo, Texas, es una cosa pequeña, tan pequeña que cabría no sé cuántas veces en el Gran Cañón del Colorado. ¿Qué tantas maravillas no tiene Dios para nosotros cuando nosotros decidimos dejarnos maravillar por el Señor Jesucristo? A veces nos conformamos, somos conformistas. Y el Señor dice, ¡hey! Ya te gozaste, espérate que lo que viene está más tremendo. Hace un momento estuvimos hablando y acerca de niveles, de gradas, de subir, de no quedarse estancados en un solo lugar. Hoy el Señor quiere hablarnos
El Espíritu Santo tiene el mensaje para nosotros acerca de la verdad que te hace libre. Y yo quiero expandir un poquito este tema y decirte es no nada más la verdad que te hace libre, pero es la verdad que te hace verdaderamente libre. Amén. Así que acompáñame, vamos a tomar un momento y vamos a ir al versículo que está en Juan 8:32. Vamos a estar mayormente viendo el capítulo 8 del libro de Juan. Vamos a ver, claro, algunos otros pasajes, pero vamos a centrarnos en el capítulo 8 de Juan. El capítulo 8 de Juan para mí es uno de los capítulos más impactantes del Evangelio, porque en este capítulo se mencionan algunas cosas. Primeramente, lo que nosotros conocemos como la misericordia mostrada en gran manera cuando le traen a Jesús una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y la presentan delante del Señor y ya todos con sus piedras y todo dice, ¿qué hacemos con esta? Porque la ley dice que tiene que ser apedreada, pero ¿qué tú dices, Señor? Y el Señor no dijo absolutamente nada. Y es una de las cosas que más a mí me impresiona, cuando Dios hace grandes cosas sin decir una sola palabra. Lo único que dijo Jesús es, el que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. No se puso a darles explicaciones, no se puso a dar esto o aquello, simple y sencillamente dijo, aquel que sea libre de pecado, arroje la primera piedra. Ya conocen ustedes la historia. La cosa más impactante de todo esto es cuando todos se fueron y le pregunta a la mujer, dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice, Señor, se han ido todos. Dice, ni yo te condeno, ni yo que puedo arrojar la piedra porque yo no tengo pecado, ni yo te condeno, vete y no peques más. Después de esto, exactamente después de esto, viene una serie de enseñanzas que trae Dios tanto a los discípulos como a los judíos que se acercan alrededor de él, de tal manera que al final lo quieren apedrear a Jesús. Fíjate, se presenta todo este pasaje con el apedreamiento a una mujer sorprendida en adulterio que tiene que ser apedreada o que debería ser apedreada, y terminamos con un justo que tiene la palabra de poder, que tiene una enseñanza tremenda, al cual terminan queriéndolo apedrear también. Así que vamos a leer versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento, vamos a orar. Espíritu Santo, hermoso Señor, te damos gracias. Estamos, Señor, convencidos de que tú eres grande y poderoso, que tú transformas, Señor, los corazones, que transformas las vidas. Que tu palabra misma, Señor, que habita en cada uno de nosotros, es más poderosa, Señor, que nuestra misma sangre. Porque lleva a nosotros vida, una vida, Señor, que va más allá de la vida natural. Es la vida eterna, por la cual nosotros te damos gracias. Señor, te pedimos humildemente que tú tomes control de este lugar, que no haya distracción, Señor, y que todo impedimento, Padre, sea echado fuera, porque queremos, Señor, recibir de toda la plenitud de lo que tú tienes para con nosotros el día de hoy. En nombre de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Aleluya. Dice, haciendo un poquito de historia, nos vamos a ir al tiempo en el que Jesús va a Nazaret. Y cuando Jesús va a Nazaret, que por cierto en Nazaret pues es un lugar donde él se crió, no nació allí, pero allí se crió, tomó la carpintería después de José, su padre, que murió. Él se quedó allí. Y todos conocían a Jesús, y a toda su familia, y decían, Jesús, el hijo del carpintero, porque eso era el oficio de José, era el carpintero.
el ser carpintero, y por lo tanto él aprendió también este oficio y era el carpintero. Hasta el día en que él se presenta públicamente a la edad de 30 años, él era el carpintero, así como nosotros conocemos el cocinero o el herrero, ¿verdad? Tenemos nosotros el carpintero, el que arregla las sillas, el que hace los muebles, el que pule las mesas, el que hace armarios, ¿verdad? Ese es el carpintero, que preciosamente nosotros le conocemos a él como el maestro carpintero, ¿verdad? El que puede restaurar nuestra vida, el que puede hacer algo precioso. Pero cuando él va ahí a Nazaret, él entra en una de las sinagogas, lo pueden ustedes encontrar en el capítulo 4 del libro de Lucas. Y en esta ocasión va Jesús y entra a la sinagoga. Y había una costumbre que tenían la gente en estos lugares de reunión, de enseñanza. Tenían la costumbre de que si alguien venía de visita se le permitía dar una lectura o leer parte de las Escrituras. Y Jesús fue invitado, ya tenía un rato de haber salido de Nazaret, y regresando a la sinagoga le dijeron: bienvenido, lee una porción de las Escrituras. Y él leyó la porción que está en Isaías 61, versículos 1 y 2. Y esto es lo que leyó él. Si ustedes van ahí a capítulo 4, versículos 18 y 19, y haciendo un poquito de historia, yo voy a leer desde el 14, el énfasis va a estar en el 18. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, después de haber sido ungido, después de haber sido bautizado y lleno del Espíritu Santo. Dice: regresó a Galilea con el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en las sinagogas, siendo alabado por todos. Y llegó a Nazaret, donde él se había criado. Y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Y aquí viene lo más interesante. Dice: cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y todos los ojos de la sinagoga, los que estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Ahora, déjame explicarte un poquito acerca de esto. La costumbre que hay, y acuérdense que los judíos son personas de costumbres. De hecho, tienen un libro al lado de lo que es la Torá, al lado de lo que es la ley, que se llama el libro de los preceptos de los grandes, o de las personas que han impactado de alguna u otra manera. Y ahí están, por ejemplo, las enseñanzas de Gamaliel y las enseñanzas de todos estos grandes hombres, escribas y gente más bien farisea, que ha dado o ha aportado observaciones, explicaciones, etcétera, etcétera. Y han sacado o han añadido costumbres que no están en la ley, pero que son aceptas. Por ejemplo, una de las costumbres que no estaban en la ley era el lavamiento ese meticuloso de las manos. Por eso Jesús dice: oye, tus discípulos no se lavan las manos. Dice: tranquilo, que lo que afecta no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de él. Estas son las costumbres que había. Y había una costumbre que los maestros enseñaban sentados. Los que enseñaban se sentaban a enseñar. Esto era porque tenían ese privilegio, ese honor. Jesús es un joven de 30 años,
Muchas veces nosotros hablamos del Señor y inmediatamente nos lo pegamos así como una edad de la de Moisés, ¿verdad? Como ya como 120 años por ahí. No, hermano, Jesús tenía 30 años, era un jovenzuelo, era un muchacho, hombre, pero un muchacho, mayormente un joven que tenía la osadía de sentarse a enseñar a la gente en la sinagoga. Y ahí había gente grande y gente pues ya de edad y con todo, este joven se enseñó. Y cuando abría él su boca, dice, se maravillaban porque dice, este es un jovenzuelo, pero tiene tanta profundidad de entendimiento de la Escritura. Y cuando él se sentó para explicar este pasaje, dice, esto hoy se ha cumplido. Soy yo el que de quien esta Escritura está hablando. Jesús habla acerca de traer unas buenas nuevas a aquellos que están afligidos. Es para traer las buenas noticias a aquellos que están en aflicción. Es interesantísimo que el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús estaban esperando el Mesías. De hecho, estaban esperando al Mesías desde que los profetas como Isaías presentaron la venida del Mesías. Y dice que vendría un Mesías que restauraría todas las cosas. Y desde entonces lo estaban esperando. De hecho, se habían levantado ya algunos caudillos hablando acerca de que ellos eran los enviados o el Mesías. Lo que sucede es que habían muerto y hasta ahí se había acabado su movimiento. Jesús también hablaba que él era el Mesías, pero de una forma muy diferente a como ellos tenían esperado, como tenían esperanzas. Más bien ellos esperaban un Mesías tipo revolucionario, ¿verdad? Así como en el norte de México, con su carabina y su doble, ¿verdad? Su doble cinturón aquí de balas y todo esto, y unos sombrerote acá y bigote así estilo. Bueno, sí, Pancho Villa. Jesús no, Jesús venía a hablar a traer una revolución, pero una revolución que cambiaría radicalmente el modo de pensar y de entender las cosas que tiene Dios para con nosotros. Él venía a hablar de vida. Si nosotros podemos entrar en el pensamiento de lo que está sucediendo en Israel en ese tiempo, ellos están buscando ser alguien de nuevo, como la restauración del reino de David. Ellos están esperando de nuevo ser una potencia. Ellos están esperando de nuevo ser como fue en su tiempo Babilonia o Grecia o Medo-Persia. Y dicen, nosotros seremos de nuevo una nación arriba. Hasta la fecha no ha sido una nación arriba, más bien ha sido una nación abajo. Pero Dios tiene algo bien importante que dice, no es tu posición con respecto a las naciones, sino es tu posición con respecto a mí. Y hoy yo les digo, hermanos, que Israel es Israel por la misericordia del Señor. Pero la Israel de la cual está hablando el Señor es una Israel celestial, es una Jerusalén celestial. Es algo que está hablando de una vida que no se compara con la vida que tenemos aquí. Y es de lo que vino a hablar Jesús. Las buenas nuevas que Él traía no llegaban a los corazones de aquellos que tenían esperanza de conocer más a Dios, pero no aquellos que tenían la esperanza de conocer las cosas que haría Dios conforme a lo que ellos tenían en su corazón. Lo que ellos querían es que fuera restaurado lo que era la nación de Israel, porque hasta ese tiempo estaba sujeta a los romanos. Y lo que ellos querían ser independientes de los romanos, lo cual nunca sucedió. Pero Jesús no venía a hablar de una independencia, sino de una dependencia de Dios.
Jesús vino a traer una noticia, algo que venía a hablar y que venía a traer algo que quitaría la aflicción de aquellos que estaban esperando. Y esta aflicción estaba en que Dios no había hablado por más de 400 años. Desde el tiempo de los últimos profetas de Malaquías, no había hablado Dios de esa manera hasta el tiempo en que vino el profeta Juan Bautista. Y después Jesús. El silencio de Dios había sido de tal manera que el pueblo de Dios estaba esperando algo nuevo ya de parte de Dios. Esta noticia vino a dar esto, dice, a vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que tenían en su corazón el deseo de buscar a Dios, no por lo que da, sino por lo que es, por quien Él es. Pero había una cautividad, había algo que aprisionaba, había algo que estaba impidiendo esa libertad de aquellos que escuchaban. Y esa libertad era la libertad de la esclavitud del pecado. Así que Jesús vino a traer esta palabra. Y ustedes pueden leer todo el pasaje en Isaías 61. Pero nos vamos a regresar nosotros al libro de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 34, 35 y 36. Ya leímos al 32, vamos a leer un poquito más adelante. En este pasaje dice Jesús que Él está librándonos acerca de lo que es precisamente la esclavitud del pecado. Jesús les respondió a la pregunta que ellos dijeron, ¿cómo dices tú seréis libres? Porque ellos decían, pues nosotros somos libres, nacimos de libertad de Abraham. Dice, no sois libres. Jesús respondió, versículo 34, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo de pecado. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. Ahora, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Esto tiene que ver con quién da esa libertad. El Hijo es quien da esa libertad. En una de las parábolas que habla Jesús, está hablando que ya no nos va a llamar siervos, porque el siervo no conoce los planes del Señor de la casa. Dice, pero más bien os va a llamar hijos. Y aquí está la clave, hermano. Cuando nosotros deseemos ser libres de pecado, es cuando nosotros tomamos esa nueva vestimenta. Si tú sigues vistiéndote de siervo, y no hay nada malo en ser un siervo, porque aún siendo hijos servimos, no dejamos de ser siervos, pero si tú sigues vistiendo tu vestimenta de siervo, vas a tener solamente un nivel del cual tú no vas a poder seguir o no vas a poder continuar. Es como si tú estuvieras en la escuela y eres estudiante. Y puedes ser el estudiante más brillante de toda la universidad. Pero hasta que no gradúas, ¿verdad? Ahora que estuvimos nosotros viendo algunas de las graduaciones, dice, toman ¿cómo se llama la cosa esta aquí? La cosa esa ¿cómo se llama? El tazo. Yo le iba a llamar el de ese, de los guajolotes, ¿verdad? Que les cuelga ahí. Pues el moco ese que se... No, bueno, el tazo. Y dice, lo ponen de un lado, dice, y lo ponen para el otro. ¿Por qué? Porque quiere decir, estoy dejando de ser estudiante para ser graduado. Mientras tú no eres graduado, tú no ejerces. Puedes ser estudiante, pero no ejerces. Así es lo que está hablando el Señor. Mientras tú eres siervo, eres esclavo, no puedes tú tener victoria a menos que seas hijo. ¿Y sabes qué? Somos hijos, pero seguimos vistiendo nuestra vestimenta de esclavo. Ay, es que no puedo. No hemos tenido, y gracias a Dios que no hemos pasado nosotros por ese tiempo, pero si ustedes
fueran al tiempo cuando había esclavitud. Yo sé que en algunos países todavía hay esclavitud, pero mayormente aquí ha sido abolida, o definitivamente ha sido abolida. La gente que estaba como sirvientes o esclavos podían tener todos los privilegios hasta un cierto lugar, hasta un cierto punto. Había momentos en que todos los demás que no sean hijos tenían que salir. Así que si deseabas alcanzar alguna cosa, tenías que ser hijo. Algunos señores adoptaron esclavos y los hicieron hijos, con todos los privilegios de un hijo. Esto, hermanos, tiene que llegar a resonar en tu vida, porque mientras nosotros decimos no puedo, es porque tú no eres hijo. O vaya, no es que no seas hijo o hija, sino que no has tomado tu lugar. ¿Sí? En otra de las parábolas que se menciona en la Escritura dice, el hijo del Señor, el muchacho, el niño del Señor, que es hijo heredero, juega juntamente con el hijo del esclavo, con el hijo del siervo. Y los dos se revuelcan en el lodo, y los dos juegan a las canicas, y los dos avientan el trompo. Y no parece haber diferencia entre ellos hasta cuando el hijo del Señor toma su lugar. Y entonces toma toda la autoridad, todos los derechos, todas las obligaciones del hijo de la casa. Jesús vino a traer esta enseñanza para dejarnos saber que solamente es a través del Hijo. Vamos a leer el versículo 36 otra vez. El esclavo, versículo 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Déjame explicarte, el Hijo no está afuera. El Hijo está en tu corazón, está en tu vida, está en ti. Hasta que el Hijo tome su lugar, cuando el Hijo suba y tome su lugar, más adelante vamos a ver que tiene que ser levantado, entonces tú vas a ser realmente libre. No antes. Puede ser que el Señor esté en tu vida porque hiciste una confesión de fe. Gloria a Dios, eres salvo. Pero no has tenido ninguna victoria porque no has permitido que el Hijo se levante en tu vida. No has tenido la oportunidad de funcionar como hijo o como hija de Dios. Sino que tienes todo el poder, tienes todas las cosas, pero como hacemos algunas veces, ponemos el vestido en el aparador, ¿verdad? En el closet. Ay, qué rico el día en que yo fui llamado de esclavitud a vida. Y ahí está mi vestido de hijo o de hija, ¿verdad? Precioso, bonito, arreglado, planchado, guardado, en su funda doble, ¿verdad? Para que no se... ¡Pero no te la pones! Sigues vistiendo tu vestidura de todo el tiempo. Sigues siendo esclavo. En el versículo 12, ya les dije que este capítulo 8 tiene mucha profundidad. Dice Jesús que Él es la luz del mundo. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo y hermanos, hay que entender esto, que nosotros andábamos en tinieblas, en una profundidad de ignorancia, porque teniendo la oportunidad de ver no podíamos ver, porque precisamente andábamos en tinieblas, hasta que vino la luz, y cuando vino esa luz tomamos entendimiento, conocimiento de las cosas que son reales. Si tú estás en la oscuridad, si tú tienes
tienes vendados tus ojos, vas a poder percibir el mundo desde una forma hasta donde tu tacto, tu oído, tu olfato te permitan descubrirlo. Ahora, si tú quieres usar tu lengua, también lo puedes hacer. Pero así como que ir probando a ver, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, es un libro. Como que no, ¿verdad? Pero tu tacto te puede dejar saber que sí, esto es un libro, ¿verdad? Ahora, tiene piel, ok. Pero tienes tus ojos cerrados y no puedes descubrir la magnitud de la profundidad de las cosas que están alrededor tuyo, porque no hay luz. Entonces, aunque tú puedes saber que esto es un libro, tú no puedes entender lo que está aquí escrito, porque tus manos pueden pasar por esto, no está escrito en braille. Para mí, esta hoja no me dice nada, ni esta tampoco. Y por más que lo quiero escuchar, no me dice nada. ¿Verdad? O sea que lo único que me va a poder dejar a mí saber que está escrito aquí es que abra mis ojos. Pero aunque abra mis ojos no veo porque estoy en tinieblas, a menos que venga la luz. A menos que venga la luz. Haz este experimento y deja que Dios te muestre la profundidad de todo esto. Yo lo hice cuando era muy muchacho, este experimento, pero lo hice con cerillos. Ahora no necesitas usar cerillos, puedes usar una linterna o tu teléfono celular, ¿verdad? Donde le mueves así sale ¿verdad? Toda esa linterna esa que los europeos le llaman antorcha, ¿verdad? El torch. Es una antorcha, porque ellos no salieron de su antorcha esa que llevaban para todos lados. Entonces le llamamos linterna. Bien. Deja un cuarto completamente cerrado, oscuro, donde no haya nada. Puede ser un closet o puede ser algo así, donde tú no puedas ni ver tu mano. Y trata de descubrir lo que hay ahí adentro. Y te vas a dar cuenta que por más que trates, vas a tener una idea de lo que hay ahí. O puede ser un sótano, o puede ser un garaje que esté completamente cerrado. Y no vas a saber, vas a poder descubrir algunas cosas, pero no vas a poder saber todo hasta que prenda la luz. Cuando prenda la luz, tú te vas a dar cuenta que es algo más allá de lo que tú pudiste aún haber imaginado que había allí. Así es lo que es la luz, pero solamente esta luz te puede dejar esto. ¿Por qué? Porque lo que habla es de esa luz que la palabra luz aquí en este pasaje está diciendo lo que hace manifiesto que está oculto por las tinieblas. Ese es lo que habla esa luz. Entonces cuando dice no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Esa palabra luz, allí no está hablando de una luz natural afuera, sino de una luz que abre tu entendimiento, tu conocimiento, la percepción completa de las cosas que quiere que Dios veas como Él lo tiene, como Él las ve. No como a ti se te da la gana o a ti se te ha enseñado. Entonces, es lo que hace manifiesto que está oculto por las tinieblas. Hermanos, muchas veces nosotros andamos a ciegas. Dice Pablo que tenemos una venda en nuestros ojos porque no podemos descubrir o ver las grandes cosas que tiene Dios porque estamos simple y sencillamente encerrados en nuestra propia ignorancia. Y eso es tinieblas. Tiene que ser quitada esa venda. No es que no puedas ver, es que no quieres ver. Por eso tienes puesta una venda. Cuando quieres quitar esa venda, entonces tú puedes ver las cosas como Dios tiene la intención de que tú las conozcas. Por eso este pasaje en el capítulo 8 comienza con la explicación, no explicación, pero la historia acerca de la mujer que fue sorprendida en adulterio, la cual Jesús, a través de la misericordia de Dios, le perdona, obtiene el perdón de Dios por la misericordia de Dios. Claro que tuvo que ver mucho el arrepentimiento de la mujer,
pero mayormente, aunque la mujer estuviera arrepentida, iba a ser apedreada. Pero la misericordia de Dios fue y fluyó sobre esta mujer. Yo te aseguro que no volvió a pecar. No porque se lo dijo el maestro, no porque fue librada de esto, sino porque entendió que ahora tenía la oportunidad de vivir como nunca antes había vivido. Es esto lo que te hace realmente a ti una persona libre. Ahora, regresando al versículo 28 y 29, dice de ahí del pasaje de Juan 8, dice: por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Si levantareis al Hijo del Hombre, sabréis quién soy yo, o sabréis que yo soy. Nos toca a nosotros, hermanos, atrevernos a levantar al Hijo. Ahora, hay 3 pasajes que están puestos aquí en pantalla. Hay 3 pasajes que hablan precisamente acerca de levantar al Hijo. Así que vamos a tomar un momento y vamos a leer cada uno de ellos. Ya leímos el primero, que está en Juan 8, 28 y 29. Podemos ir a Juan 12. Juan capítulo 12, versículo 32. Dice: yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: todavía por un poco tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Fíjate bien que habla del Hijo del Hombre. Y esto es una de las cosas que a mí más me han impactado en las enseñanzas de Jesús. Que Él dice que Él es el Hijo, con mayúscula, del hombre con mayúscula. Él es un título que lo que quiere decir es que Él es hijo de hombre conforme a la profundidad, la magnitud, la gloria con la que Dios tuvo la intención de hacer al hombre. Ese hijo de hombre que está en ti y en mí tiene que ser levantado. Ahora, si entendemos este pasaje, estaba hablando de qué clase de muerte iba a morir, porque es necesario que nosotros muramos a nosotros mismos para que entonces pueda ser levantado el Hijo con mayúscula de hombre con mayúscula que está en mí. Yo tengo que ser muerto o tengo que morir a mí mismo para que el Hijo del hombre que está en mí sea levantado. Entonces vas a ver la dimensión de una manera muy diferente a como como estamos acostumbrados nosotros a verla. Amén. Pero ahí no termina todo. En Juan capítulo 3, si ustedes conocen ese pasaje, lo conocen muy bien porque está justo antes de Juan 3:16, y ya todos conocemos Juan 3:16. Pero Juan 3:16 empieza en Juan 3:14. Dice Juan 3:14: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. De nuevo, Hijo del Hombre, los dos con mayúscula. Para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo sabemos de memoria. Pero es necesario que conozcas y entiendas el versículo anterior, los 2 versículos anteriores, porque está hablando de lo que tú tienes que hacer
que ya Dios hizo. Dios dio su vida, Jesús dio su vida, para que el Hijo del Hombre pueda levantarse en ti. Él pagó el precio para que el Hijo del Hombre tuviera su lugar en tu vida. Si Él no paga ese precio, esa redención, el Hijo del Hombre no puede levantarse en tu vida. Pero ahora que está en tu vida, tú tienes que levantarle, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Hay que ver y creer. ¿Para qué fue la serpiente en el desierto? ¿Recuerdan la historia? La serpiente en el desierto fue levantada cuando Dios trajo juicio y envió serpientes ardientes o serpientes venenosas. Y empezaron a matar gente en el pueblo de Dios. Y Moisés corrió al tabernáculo y Señor, Señor, que se muere el pueblo. Dice, ¿ok? Dime algo que no sé. No, Señor, que quites las serpientes. No las voy a quitar. Fíjate, dijo, no voy a quitar las serpientes. Ve y haz una serpiente de bronce y ponla en un palo alto. Y dile al pueblo que cuando sean mordidos por serpiente, miren esa serpiente de bronce y serán libres de muerte. Nadie les va a quitar la hinchazón ni el dolor. Porque esto está hablando, hermano, del pecado. Esas serpientes abrasadoras que fueron enviadas al pueblo de Dios es el pecado. Y el pecado va a traer muerte porque la consecuencia del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y cómo es esa vida eterna? Cuando tú miras la serpiente de bronce, bronce porque es juicio. Y esa serpiente que está allí levantada, lo que hacía es decir, hay más poder en la misericordia de Dios que la mordedura del pecado o de la serpiente. Y así sucedió cuando alguien era mordido, porque era imposible cuando había tantas víboras, ¿verdad? Ahora no eran de cascabel, eso no hacían, ¿verdad? Pero eran más bien como cobras o alguna de estas especies así de allá, de aquel lado, y serpientes que mordían y mataban con su veneno. Y cuando alguien era mordido, corrían a ver la serpiente en el asta, y cuando la veían decían, yo soy ahora libre de muerte. ¿Y sabes qué? Eran libres de muerte. Así está hablando Jesús, dice, es necesario levantar al Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente. ¿Para qué? Para quitar eso, leámoslo otra vez, para que todo aquel que cree, versículo 15, tenga en él vida eterna. Hermano, la única forma que tú vas a poder tener vida eterna es si lo ves y crees en él. Pero es necesario que sea levantado. No puedes verlo si no es levantado. Si lo tienes metido bajo de un cofrecito, allí bien puesta la serpientita esa de bronce y está guardadita, nadie se va a sanar. Por eso dice, levántala, ponla en alto, que todos la vean. Así es necesario que levantemos al Hijo del Hombre en nosotros, para que cuando seamos mordidos por pecado, o cuando el pecado venga a nuestra vida, digamos, no tienes poder. Me has mordido, me has atacado, pero no tienes poder de muerte. Porque yo tengo vida, una vida que es más poderosa que tu muerte que estás trayendo. ¿Me explico? Para que todo el que cree tenga vida eterna. Terminamos de nuevo con este pasaje. La verdad que abre los ojos. Regresamos a Juan 8:32. Conoceréis la verdad que os hará realmente libres. En el versículo 23 dice, Jesús decía, vosotros sois de abajo, pero yo no soy de abajo.
Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entendamos bien claro que lo que está hablando Jesús es algo superior, es algo tremendo, profundo. Pero no tiene comparación en nada que esté aquí abajo. Todas las filosofías, porque en ese tiempo ya había las filosofías de los grandes pensadores de aquel tiempo de Grecia, no se comparan a las enseñanzas del Señor. Él trae algo que es superior, que es de arriba, no de abajo. Dice, yo soy de arriba, ustedes son de abajo, yo no soy de abajo, yo soy de arriba. Y en el versículo 24 dice, por eso os dije, no moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, entonces sí moriréis en vuestros pecados. Aquí el asunto no nada más es ver, sino creer. Y esa es la verdad que te hace libre, cuando crees en el que es de arriba. Jesús es Dios, hay que entenderlo, Jesús es Dios. Hay quienes me lo ponen como un gran maestro, o un gran enseñador, o el Mesías, pero hermano, Jesús es Dios. Y Jesús está en ti, por tanto Dios está en ti. Pero es necesario que lo levantemos, si no lo levantamos, hermano, vamos a seguir siendo heridos de muerte por el pecado. Juan 17:3, esto es un pilón. ¿Saben qué es el pilón, verdad? Para algunos de ustedes que no saben qué es el pilón, es cuando tú vas ahí al mercado y te venden 10 limones por $1. Y tú le dices, el pilón, marchante, y te echa 1 o 2 limones más. Ese es el pilón. Algo que está fuera del precio, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos no conocen eso. Dice, ¿qué es el pilón? No, si usted quiere 2 más, se los cobro. El pilón es regrese de nuevo con este mismo marchante. ¿Sí? Porque la próxima vez que tú regreses, tú sabes que tienes otro pilón. Que te va a dar el precio justo, pero no nada más el precio justo, pero te va a dar más allá de lo que tú estás pagando. Aquí les va un pilón. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y si te fijas, dice, y no dice al Hijo, ¿verdad? ¿Qué dice? A Jesucristo, a quien has enviado. A Jesús investido de poder. Eso es lo que está diciendo. No nada más es al Hijo, sino es a Jesús investido de poder. Jesucristo. Cristo en Jesús. Jesucristo. Cristo en cada uno de nosotros. La esperanza de la gloria. Esa es la esencia de lo que está diciendo. Que conozcas el poder de quien está en ti. Conoces a Dios, gloria sea al Señor. Pero también es necesario que conozcas a Jesús ungido con todo poder de Dios, que es Jesucristo, que está en ti. El Hijo con mayúscula, del hombre con mayúscula. Amén. Así que con eso terminamos, pero no terminamos sin orar. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedir que el Señor nos permita ver que el Hijo está en nosotros. Vamos a dejar que, por un momento, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y medites en el Hijo del Hombre que está en ti. Tú eres cristiano y no tengo duda de que seas cristiano. Yo no tengo duda que hayas hecho tu confesión de fe. Pero yo quiero que tú veas al Hijo del Hombre en ti. Y ahora que lo has visto, que se llama Jesucristo, levántale. Levántale en tu vida. Levántale hoy. Porque esta es la única garantía que tú tienes de tener esa vida eterna hoy. No cuando mueras, hoy. Lo único que produce muerte es el pecado. Y ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido llamados a libertad en el Espíritu, a libertad en el Señor. Ya no somos solamente siervos ni esclavos, somos hijos, hijas de Dios.
a través de la obra del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre que está en ti. Levántale, levántale, levántale. Levántale, vele, deja que Él tome control y dominio en tu vida. Esto es la vida eterna. Espíritu Santo, te pido humildemente que tú tomes, Señor, todo esto que hemos conocido, aprendido el día de hoy, los selles para que no sea robado por las aves, Señor, ni quemado, Padre, por el calor del sol, ni abrumado, Señor, por las piedras, sino que entre y quede en tierra buena, que produzca su fruto a 100 por 1. En el nombre precioso de aquel que nos dio vida, Cristo Jesús. Amén.